concluir hoy con el tema que ya hemos tratado durante 2 domingos seguidos. Tercero hoy, la posición del creyente es el tema. Y todo lo que he venido diciendo estos domingos anteriores es lo que Dios piensa de nosotros y las cosas que Dios de veras ya ha hecho por nosotros. Y quiero concluir hoy con 10 puntos más. 10 puntos más de cosas que Dios ha hecho para nosotros, de las cuales no hay cómo hacerlo cambiar a Él de posición. La número 1, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Fuimos elegidos por Dios. Número 1, fuimos elegidos por Dios. Tiene algunas implicaciones esto. Al escoger algunos, por deducción, dejó otros sin escoger de la misma manera que nos ha elegido a nosotros. Y las razones que haya tenido Dios para tomar dicha decisión, quizás no las sabremos por toda la eternidad. Tendríamos que ser Dios para entender las razones que le indujo a Él a hacer elección por algunas personas para que sean salvas. Entonces no estoy anticipando que en el cielo quizás le preguntemos a Dios, ¿por qué soy salvo? ¿Qué te indujo a hacerlo? Quizás viviremos eternamente con esta incógnita por ser seres finitos. Número 2, Efesios capítulo 1, versículo 4. También fuimos escogidos antes de hacer cualquier cosa, los humanos, antes que hiciéramos alguna obra buena o mala, antes de nuestra existencia, antes de habernos creado, antes que Adán pecara, antes que el diablo pecara en el cielo, Dios escogió algunas personas. No todos, pero algunas personas la escogió para que pertenecieran a su reino sagrado. Desde este punto de vista, mire, ser creyente en Cristo es un privilegio de algunos, y no es un privilegio en Cristo para todos. De veras, hasta donde sabemos, hay personas en este planeta aún, y hay muchas naciones en donde no tienen la menor idea que existe un libro que se llama Biblia, y en donde jamás han oído que hubo un Salvador que se llamó Jesucristo. Quizás este es el privilegio de nosotros los latinos, los americanos, en donde por alguna razón Dios permitió que llegara la Biblia, el Evangelio, y nosotros aquí gozamos de este grupo que se llama cristianismo, pero eso no está en todo el mundo. Mire, hay muchísima gente, naciones, tribus, que aún nada saben de esto. Nos consideramos privilegiados desde ese punto de vista. Ser escogido por Dios, mire, no tiene que ver con las actividades que nosotros hayamos hecho, porque fue una decisión de Él antes de cualquier acción nuestra. Una vez más, para recordarles, mire, no se debe a la actividad evangelística que nosotros hagamos. Compartir la fe es un privilegio de nosotros, pero eso no es la base de la salvación de ninguna persona. De veras, si no lo hubiésemos hecho nosotros, de alguna forma, Dios lo hubiera logrado de otra manera. Tampoco se debe a las oraciones que hacemos. ¿Por qué? Porque Él nos escogió antes de nuestras oraciones, antes de la evangelización y antes de cualquier actividad posible dentro de nosotros. Entonces estos hechos y estos eventos, estos acontecimientos de veras ocurrieron antes de cualquier acción, pensamiento que nosotros hubiésemos cursado. Número 3, Efesios 1:5. Fuimos predestinados por Dios. Lo agradable de esto
es que fuimos predestinados a pesar de ser pecadores todavía. Después de convertirnos a Cristo, aún la Biblia nos llama a nosotros pecadores. Seguimos pecando. Somos pecadores, aún 100% pecadores. Con todo eso, gozamos del privilegio de haber sido predestinados. Y este evento o este acto fue hecho por Dios antes del pecado de Adán también y antes del pecado de Satanás. Número 4, Efesios 1:5. Adoptados como hijos de Dios. Un breve repaso. Toda la criatura que exista, sea humana, sea angelical, cualquiera de las dos, en la Biblia son reconocidos como hijos de Dios. La palabra hijo de Dios significa un ser creado por Dios. En este sentido, los ángeles que pecaron, incluyendo a Satanás, Satanás es hijo de Dios. Los demonios son hijos de Dios, los ángeles que pecaron son hijos de Dios. Las personas que aún no se han entregado a Cristo son hijos de Dios, y los que se han entregado a Cristo son hijos de Dios. La Biblia en este sentido reconoce que todo ser creado por Dios es hijo de Dios. Pero la Biblia distingue dos clases de hijos de Dios. Al llegar al Nuevo Testamento va a encontrar que hay hijos obedientes e hijos desobedientes. Entonces Satanás es un hijo desobediente de Dios, y los ángeles que él arrastró junto con él son hijos desobedientes también. De igual manera, las personas que aún no se han entregado a Cristo son hijos desobedientes. Mientras que los ángeles que no pecaron y las personas que se han entregado a Cristo son puestos en la posición de hijos obedientes a Dios, aunque incumplan con algunos mandatos y preceptos que Dios ha estipulado y nos ha ordenado. Déjeme y le amplío la idea. Nosotros los creyentes en Cristo tenemos en el Nuevo Testamento una cantidad de reglamentos para cumplir. Voy a mencionarle quizás 5 de los más comunes. Mire, para nosotros Dios nos mandó a compartir la fe. Uno, por ser hijo de Dios, debe compartir la fe. Decirle a los demás: yo soy un seguidor de Cristo. Y usted está en la obligación de ser un seguidor de Cristo. Ese es un mandato para nosotros. También debemos compartir lo que aprendemos de la Biblia con otros, lo que llamamos discipulado o enseñanza de la Escritura. Somos responsables de orar todos los días, de interceder por otros, sean creyentes o no. Tenemos ese oficio de sacerdote. Somos responsables de dar ofrendas para la obra de Dios, y somos responsables de reunirnos. Pero suponga que hay alguna persona que, a pesar de haber hecho su conversión a Cristo, no cumple ninguno de estos 5 mandatos que he mencionado. A pesar de eso, Dios lo cataloga y no se arrepiente de llamarlo hijo obediente. Es como un título otorgado a una persona que se ha entregado a Cristo, y Dios no se retracta. Quizás no cumplimos todo, pero aunque no cumplamos todo, por ser creyente en Cristo, Dios nos ve como hijos obedientes. Eso es ser privilegiado ante Dios. Número 6, Efesios 1:7. Somos redimidos por Cristo. Ser redimido por Cristo significa que Él pagó por usted. Lo que realmente hizo Cristo en la cruz fue que compró toda la raza humana. Si se entregan a Cristo o no se entregan a Cristo, no importa, Él compró toda la raza humana. Compró los creyentes, y los que no se van a convertir a Cristo también los compró. Compró todo. Él pagó el precio, y Él murió por nosotros. Supone que Dios no hubiera hecho esta negociación
y dijera, bueno, para ser salvo todo el mundo debe morir como Cristo. En lugar de hacer eso, Él dijo, no, toma a mi hijo y lo entrego. Y Él muere en lugar de toda persona. Y eso es lo que hizo. Si captamos la idea de un Cristo que pagó por nosotros, grave lo siguiente que voy a anunciar. Mire, si Él pagó todo por usted, a Dios el Padre, usted no deberá nada, ni ahora, ni en la eternidad, a Dios. Y ese es el beneficio de la redención. Cristo pagó mi deuda completa. No estoy en deuda con Dios absolutamente en nada. Él hizo un pago completo. Y eso es el privilegio para nosotros. Entonces algunas personas de vez en cuando quieren hacer algunos pactos y compromisos con Dios y después quedan entrampados. Porque una cosa que uno no debe hacer es hacer pacto con Dios en donde uno se endeuda. En el Antiguo Testamento, Él dio permiso de hacer votos y establecer compromiso. No tiene que hacer eso. Usted no tiene que hacer votos para después estar en deuda con Dios, porque le va a dañar su conciencia. Cumpla los deberes por amor a Él, pero no cumpla los deberes por deuda a Él. Y distinga lo uno del otro. Actúo como privilegio. Hago las cosas por privilegio, no porque estoy en deuda con Dios. Evangelizo, hablo de Cristo, porque yo estoy agradecido con Dios que me salvó. Doy ofrendas, porque Él me da suficiente para vivir y coexistir con otros. Me viste. Entonces doy ofrenda por agradecimiento, no por la necesidad de Dios. Igual, el resto de actividades, oramos por agradecimiento y porque a Dios le gusta que hablemos con Él, pero no es deuda que tenemos con Él. Son privilegios otorgados a nosotros. Podemos vivir sin nada de esas cosas. Pues son privilegios, las actividades de las cuales Él nos ha pedido que participemos, mas no deudas con Dios. Número 8. Efesios 1:7. Fuimos perdonados por Dios. ¿Cuánto me gustaría que entiendan que es ser perdonado por Dios? Mire, Él cubrió. Ser perdonado es que Él cubrió. Los que leen el Nuevo Testamento, cuando busquen el verbo afin, indica esto. Él cubrió. Todas las faltas que yo voy a cometer, las que he cometido, están cubiertas. Eso es ser perdonado. Y una segunda acción de Dios. Y no para estimularle. Ojalá que Dios le libre de tener una reacción equivocada por lo que voy a decir. Pero está en Romanos. Que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Es un versículo. Pero déjeme expresar el concepto de la siguiente manera. Cuando usted peca, usted merece la muerte. Cuando usted comete un pecado, usted merece la muerte en ese instante, en ese segundo. Y si no muere, si no ha muerto hasta el día de hoy, se debe a la extensión de la gracia de Dios con usted. Es decir, cuando usted está pecando, Dios extiende su gracia con usted en ese instante, por eso no muere. Y porque sus misericordias triunfan sobre el juicio, sobre el perdón. Lo que haremos entre nosotros, si vamos a adoptar esa mentalidad de Dios en cuanto al perdón, es lo siguiente. Si conoce delitos de algún creyente, mire, no cuente eso a nadie. Lo más que puede hacer es interceder a Dios por esa persona, pero no hable de eso con nadie.
¿Por qué? Porque si usted habla del delito de los demás, usted no ha perdonado de la manera que Dios demanda el perdón. Es contra la doctrina del perdón que hablamos de delitos de otros, cuando debemos hablar de los delitos personales. Cuando cometo delitos soy responsable de hacer confesión a Dios. Pero cuando usted comete sus delitos, no soy responsable de delatarle. Es un problema suyo con Dios. Y si actúo correctamente, debo extender la gracia de la misma manera que Dios la extiende conmigo cuando peco. Ese es perdón. No tiene que ver en el Nuevo Testamento la idea de olvidar. Quizás no olvide algunos acontecimientos malos que le han acontecido. Quizás no olvide. Quizás está impactado y marcado. Será una obra de gracia, de la gracia de Dios, si quiere hacerle olvidar algunas experiencias malas que ha tenido. Tiene que ver con el favor que Dios le haga a usted si le permite olvidar algunos malos momentos, episodios o acontecimientos o chascos de la vida o mala actitud con alguien. Si se le olvida, mire, tiene que ver con la gracia de Dios, pero Dios no nos obliga. No hay mandatos. Hay proceso en el olvido, pero no hay mandato. Y es una cosa para aplicar al contexto del perdón. Entonces estoy anunciando que el perdón de Dios es que Él cubrió los pecados del creyente y aunque pecamos, Él sigue viéndonos como personas limpias, como si jamás pecáramos. Eso es perdón. En el Nuevo Testamento no hay mandato, por eso, de pedirle perdón a Dios. Los que no entienden esta doctrina y no la manejan, todavía están pidiendo perdón a Dios, y los que no han captado esta noticia tienen cargos de conciencia y se acusan todavía. Las personas que andan mal con su conciencia tienen que ver porque todavía esta doctrina no es clara en su mente y no la han recibido, la han rechazado. En consecuencia, sufren acusaciones y es su problema. Número 8. Somos poseedor de la fe. Hechos 18:27. Aclaro. Cuando hablamos de fe, hablamos de un paquete grande que existe en el Nuevo Testamento. Hechos 18:27. De veras hay más de 100 clases de fe, que es un estudio extenso, pero voy a mencionarle 3. Mire, en Santiago dice que los demonios también tienen fe y tiemblan. Pero la fe demoníaca no otorga la salvación a los demonios. Ellos saben de la existencia de Dios. Ellos vivieron con Él allá. Ellos no pueden negar a Dios, porque ellos vivieron en el tercer cielo con Dios. Los demonios creen en Dios porque ellos le han visto. En el sentido figurado. Dios no tiene físico. Pero esa fe nos sirve para que Satanás y los demonios se salven. 2. Todas las personas naturales nacen con una fe natural. Es decir, cualquier humano cree. Todos los humanos creen en algo o creen en alguien. Cualquier humano. Pero esa fe natural no sirve para ir al cielo. La fe que sirve para ir al cielo es fe viva, es fe que depende de Dios, es una fe que otorga Dios a las personas para que confíen en Él. Y esa es la fe que le vuelve salvo a usted. El día que la persona decide confiar en Dios como su Salvador, o en Cristo como su Salvador, esta clase de fe es un regalo de Dios a esa persona. No la tienen todos, pero algunos. Y ese es el privilegio de los que tienen fe viva. Es esta clase de fe viva que tiene un creyente y que le permite hacer buenas obras. Y los que no tienen esta fe viva, aunque sean creyentes, si no está activa esta fe viva, no harán buenas obras. Número 9. Justificados por Dios. Romanos capítulo 1, versículo 12.
y 2:13 también. Justificado por Dios. Me quedo un poquito en este. Romanos capítulo 1, versículo 17 y 2:13. Justificados por Dios. Quizás un concepto para aclarar esto. Mire, la justificación consiste en que Cristo imputó su justicia a la persona que confía en Él. Y le aclaro que es imputación. Es como regalarle la justicia de Él a usted. Es como cubrirlo a usted con la justicia de Él. Y cuando Dios le mira a usted, en donde esté, por haber confiado en Cristo, Él lo ve a usted como si usted jamás hubiese pecado. Lo ve justo. No le ve delito por ningún lado. Esa es la obra de la justificación. Es un regalo. Cristo compartió con nosotros su justicia. Nos cubrió con ella. Nos metió ese producto por dentro y ahora Dios nos ve como si fuésemos justos como Cristo, aunque pecamos. Y esa es la obra de la justificación. Y número 10. Primera de Pedro 3:7. La vida es un regalo de Dios. Y hablemos de dos clases de vida, la vida espiritual y la vida física. Ambas son un regalo de Dios. Las personas han nacido físicamente porque Dios decidió que nacieran físicamente. Es el regalo de la vida física. Estamos vivos hoy porque Dios ha decidido regalarnos la vida física. De igual forma, la vida espiritual es regalo de Dios. Dios la comenzó y no la termina. Aclaro la idea. Las personas que nacen físicamente vivirán por toda la eternidad sin extinguirse jamás, sin dejar de existir. La diferencia es que algunos estarán en la Nueva Jerusalén y otros estarán en el lago de fuego, pero jamás dejarán de existir ninguno de los dos. Comenzar la vida física es extenderse una vida eterna. Fue la ciencia de la antropología y de la biología, enemigo de Dios, que dijo que somos una raza de animales para quitarnos peso moral a nosotros. Es una mentira divulgada en mucha literatura, pero en la escritura no es así. Tenemos un espíritu humano y tenemos un alma distinta del reino animal. No pertenecemos a ese reino y por lo tanto ninguno de estos dos seres que están dentro de nosotros se extinguirán jamás. Quizás se descompondrá el cuerpo físico en la tumba o en el cementerio, pero no nuestra alma, no nuestro espíritu persistirá por toda la eternidad, sea de persona no creyente, sea de persona creyente. La vida jamás terminará. Comenzó y no termina. Ahora, en cuanto a nosotros, el error que hemos cometido es pensar que la vida física es más que la vida espiritual. Este es donde hemos cometido errores. Y por eso tenemos muchas cargas, temores, depresiones, sustos y ansiedades muchas veces durante el día, porque pensamos que la vida física sobrepasa la vida espiritual. Dios es responsable de ambas, y Dios ha programado ambas. Mejor descansar en Él en cuanto a la vida, ya sea física, sea espiritual. Y es la conclusión del tema de hoy. No más por hoy.